Bendiga, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno. Creo que podrías bajarle un poquito. Un poquito al 3 y arriba también. Lo siento, es el main y el monitor 3. De por sí hablo fuerte. Quiero dar la bienvenida si nos visitan por primera vez. Veo que de ese lado nos visitan. Sí, ¿verdad? ¿Nos podrían dar su nombre? Esmeralda, Luis, bienvenidos. Esmeralda y Luis, esa es su casa, Casa Oración Zumpango, les da la bienvenida. ¿Y los demás somos de casa? Sí, ¿verdad? Todos los demás ya somos de casa. No, de ese lado veo una señorita. ¿Sí nos podrías dar tu nombre? Isela. Isela, Dios te bendiga, bienvenida, Casa Oración Zumpango, esa es tu casa. Ok, todos los demás somos de casa, ¿verdad? Amén. Acompáñame a dar gracias, vamos a orar y vamos a tomar nuestro estudio en esta noche. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo la vida de cada uno, gracias por este tiempo de adoración, de alabanza, este tiempo de peticiones que hemos levantado, pero ahora te pedimos, Señor, que tú tomes el control. Queremos alimentar nuestra vida y que tú nos ayudes, Señor, a que tu palabra pueda caer en nuestro corazón y pueda esa semilla dar fruto a su tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, estamos en una serie que se llama La actitud del cristiano. Y en esta noche quiero dar un tema que le he puesto como nombre: la actitud del cristiano hacia el pecado. La actitud del cristiano hacia el pecado. Y bueno, quiero que vaya conmigo al Salmo 51 y ahí vamos a poner nuestro texto base en el Salmo 51. Y vamos a leer el Salmo 51. Es un salmo muy bonito, muy hermoso, que implica arrepentimiento, que pide al Señor misericordia. Es una plegaria por arrepentimiento. Y yo sé que los que estamos aquí nos vamos a dar cuenta que es muy necesario lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros y la forma en que debemos de responder al Señor. Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y quiero terminar con este verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Ningún tema, hermano, o principio es de peso en la vida del cristiano que el tema del pecado. De hecho, bájale otro poquito. Siento ahí como que se está viciando un poquito, tiene mucho rebote. Bájale, es el 4. Ok, dice: ningún tema o principio es de gran peso en la vida del cristiano que el pecado.
Para que el cristiano se mantenga fiel a Dios, debe de reconocer primeramente con una actitud correcta la condición de su vida. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos al Señor por primera vez, que nos invitaron a una iglesia o que nos hablaron de Cristo, pues lo primero que nos hablaron fue de la condición que cada uno viene delante de Dios? Y dice la palabra que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el hecho de que nosotros seamos pecadores nos separa en la naturaleza. Uno de los atributos de Dios es que Él es santo, Él es bueno. Y dentro de esa naturaleza de santidad, nosotros al reconocer nuestro pecado, por naturaleza estamos separados de Dios. Pero es a través del sacrificio de Dios, es a través del sacrificio del Hijo de Dios, de Jesucristo, que hallamos oportuno socorro. Sin embargo, hermano, es de gran importancia reconocer lo que el pecado hace en nuestra vida. El pecado nos separa, pero una vez en el camino del Señor, una vez nacidos de nuevo, también es el pecado el que rompe la comunión de Dios con el hombre. Por lo tanto, hermano, es importante considerar este tema en la congregación. ¿Qué es pecado? Hay por lo menos en la Biblia varios pasajes que dan una definición de lo que es pecado. Pero yo he sacado la palabra pecado del griego amartía, que quiere decir que su significado, etimológico es muy interesante y quiere decir errar el blanco. Di conmigo, errar el blanco. Fallar o no acertar, lo cual da a entender que el hombre tiene una recomendación o una tarea especial de parte de Dios, el cual por el pecado estamos errando el blanco, no le estamos dando el blanco. ¿Cuántos de ustedes han jugado tiro al blanco o les gusta a lo mejor con las escopetas deportivas el tirar y de repente pones el blanco a lo lejos y estás tú desde ese lado y estás con la mira pero no le das al blanco, erras el blanco, no aciertas? Eso es pecado. El pecado nos lleva a errar, a fallar, a no acertar lo que Dios tiene para nosotros. Primera de Juan 3:4. Vaya a Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Y vamos a ver, hermano, como introducción, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. El pecado es una infracción de la ley, porque Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otro versículo, ahí mismo, dele vuelta al capítulo 5, verso 17, y vamos a hablar lo que dice el verso 17. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Regrésese ahora a Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, verso 23. Romanos 14, 23. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, vuelvo a leer, pero el que no está seguro de si debe comer o no comer, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que la fe da. Y todo lo que se hace y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Ok, otro verso acerca del pecado. Santiago 4:17. Estoy poniendo todo lo que conlleva a lo que los textos nos hablan del pecado. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vuelvo a repetir. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A mí me llama la atención esta parte de cómo
Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces eso pasa en la vida de los cristianos. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que conducirnos, sabemos cómo debe ser nuestra actitud, pero no lo hacemos y eso se convierte en pecado. Ok, vamos a ver, hermano, antes de entrar a esa parte, quiero explicar. Ok, como todos sabemos, el pecado nos aparta, el pecado nos separa. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo y nacemos de nuevo y recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que Él perdona nuestros pecados. ¿Cuántos reconocen eso? Amén. Y que Él, al perdonar nuestros pecados, cuando Él ve un genuino arrepentimiento en nuestra vida, Él trae el perdón de pecados. Yo les he dicho que Él nos justifica. Viene la regeneración, ya lo vimos los domingos, y luego de la regeneración viene la santificación. Pero en la santificación, en el proceso que tú y yo estamos aquí en la tierra, en el periodo de la santificación, hermanos, quiero decirles algo. Todos en ocasiones cedemos a la tentación, y una vez que cedemos a la tentación, caemos en pecado, y una vez que caemos en pecado hay muerte espiritual en nuestra vida. Ya, hermano, ese pecado, ahorita vamos a ver las características y cuál debe de ser mi actitud ante el pecado. Pero debemos de reconocer, hermano, que en el caminar día a día del cristiano, en la vida cotidiana del cristiano, batallamos con el pecado. Si alguien aquí no batalla, yo sé que está mintiendo y ya está pecando, porque pues todos de una u otra manera fallamos, todos de una u otra manera a veces cedemos. No deberíamos ceder, pero sin embargo la misma Biblia nos enseña, y vayamos a Santiago y vamos a ver cómo somos llevados a pecar. Porque usted dirá, bueno, ¿por qué el Señor permite que yo pueda caer en la tentación? ¿Por qué el Señor permite que yo pueda pecar? Y vamos a ver lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. ¿Ya está ahí? Santiago capítulo 1, verso 13. Voy a dar lectura a Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, aquí conocemos la tentación, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa concupiscencia? Concupiscencia son deseos desordenados en la mente, en el corazón, en nuestras emociones. Y hermano, cuando tú eres tentado, Dios no te pone la tentación. No, hermano. No confundas pruebas de Dios, exámenes de Dios en la vida cotidiana a la tentación. La tentación es una cosa y cada uno de nosotros es tentado según nuestros propios deseos o nuestra propia concupiscencia. Y ve lo que dice, entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, esos pensamientos que todavía están en nuestra vida, que batallamos ahí, nos seducen, nos atraen. Si tú batallas a lo mejor con el alcohol, con el cigarro, con las malas palabras, esos malos deseos, esa lucha interna que tú tienes, te seduce, te atrae y viene la tentación. Y cuando la tentación viene y no tienes dominio propio sobre la tentación, le das libertad a esos malos deseos y somos tentados según nuestros propios deseos. No confundamos las pruebas de Dios. Lo que le pasó a Job, que Dios lo puso en prueba, esas son pruebas que Dios trae a la vida de nosotros. Pero la tentación, hermano, la tentación que nos hace tropezar al pecado, no viene de parte de Dios. Dios no te la manda, no, hermano. Porque Dios es santo.
Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Di conmigo, luz. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de un niño, cuando dice, ya va a dar a luz, es lo mismo, miren, esos malos deseos, esa concupiscencia, cuando nosotros no tenemos dominio y la bajamos a nuestra vida, la hacemos propia, da a luz el pecado. Y es ahí donde ya ofendemos al Señor. Te hago una pregunta. ¿La tentación en sí misma es pecado? No. La tentación no es pecado. ¿Cuándo se vuelve pecado, hermanos? Cuando da a luz esa concupiscencia y esos malos deseos. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí habla de una muerte espiritual, pero también hay pecados que te pueden cobrar la muerte física. Hermano, cuando tú y yo pecamos delante de Dios, se rompe la comunión. Seguimos en el estado de justificación, seguimos en el camino, no se nos ha quitado del camino, pero hay una barrera entre nosotros y Dios que nos separa. Y esa barrera es cuando se rompe la comunión, cuando hablamos de una muerte espiritual. Quiero leer el mismo texto con una versión que dice Dios habla hoy, y dése cuenta cómo dice esta versión. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15, y dice lo siguiente: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Di conmigo, atracción y seducción. Hermano, la tentación siempre va a estar al día. Al día va a haber tentaciones en nuestra vida. Desde los niños, los adolescentes, los adultos, los matrimonios, los esposos, las esposas, los trabajadores, los patrones. La tentación siempre va a estar ahí en el día a día. Y es en el día a día donde nosotros, hermano, cedemos muchas veces a esa tentación y hacemos que esa tentación dé a luz el pecado. Y luego dice, al contrario, uno es tentado por sus propios y malos deseos que lo atraen y lo seducen. De esos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Hermano, ¿cuál debe de ser entonces mi actitud ante el pecado? Reconocemos que caemos en pecado, ¿están de acuerdo? Reconocemos que siempre hay una lucha, hay una tentación, pero debemos de entender entonces que el cristiano, como primer punto, el cristiano debe de reconocer que él es el responsable por sus propios pecados. No es Dios, no es la vida, no es tu esposa, no son los amigos de la escuela, no son los amigos del trabajo los que te hacen caer en pecado, sino tú eres el responsable de tus propios pecados. Dile a tu hermano de al lado, despiértalo y dile, tú eres el responsable de tus propios pecados. No me eches la culpa a mí, no le eches la culpa a tus hijos, no le eches la culpa a tu esposa, a tu esposo, no le eches la culpa al pastor, a los compañeros del colegio, en el caso de los adolescentes, a los compañeros del barrio, al compadre, a la comadre, y los adultos no le echen la culpa a las circunstancias. No, cada uno debe de reconocer que somos responsables por nuestros propios pecados. Ni Dios, hermano, es el responsable, sino cada uno es tentado de acuerdo a ¿qué? A su propia ¿qué? Concupiscencia, que quiere decir malos deseos. Esos deseos desordenados que están ahí. Es como una habitación. Cuando tú llegas a una casa, empiezas a escombrar
y te das cuenta que en los rincones hay desorden, hay polvo, hay cosas que tienes que ya tirar porque ya no sirven, y si tú no limpias, están ahí, y tarde o temprano ese desorden, esas cosas que no tienen utilidad, van a estorbar en casa. Lo mismo pasa con el pecado, con los deseos desordenados. Si esos deseos desordenados no se limpian, no transformamos nuestra mente con la palabra, tarde o temprano, hermano, dará a luz el pecado. Y somos responsables. Vaya a Gálatas, este verso me gusta, es un verso que debe de practicarse en la iglesia. Y yo les animo a los hermanos que están aquí y a aquellos que nos están oyendo a que practiquen, a que puedan practicar este versículo que vamos a decir. ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo 6. Muchas veces no hacemos este principio. Ponga mucha atención. Hermanos, nos habla a nosotros. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí falta es pecado, es algún error. Vosotros que sois espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? Levante la mano. Amén. No sé si, es más, con fe. Todos somos, aquí cuando hablamos de espirituales hablamos de madurez. Este verso se puede leer de la siguiente manera. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, en alguna falta, vosotros que sois maduros en el Señor, que somos espirituales, por eso les pregunto, ¿cuántos espirituales hay aquí? Amén. Vean, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre, hermano? Es ese espíritu de amor, de misericordia. Porque si tú le restauras con un espíritu de condenación, con un espíritu de ya te lo dije, vete de la congregación, ya no te vamos a recibir más, eso estamos equivocados. Porque ve lo que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, toma en cuenta que no dice que no evadas la disciplina, no, al contrario, la restauración tiene que ver con disciplina. Di conmigo, disciplina. Cuando alguien es sorprendido en algún pecado, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, hay que poner disciplina. Pero esa disciplina, esa restauración tiene que ser con una actitud. Aquí espíritu está con mayúscula o con minúscula. Véalo. Dice Gálatas 6. Espíritu está con mayúscula o con minúscula. Minúscula, muy bien. Entonces dice restaurarle. Aquí se puede leer de esta manera, con una actitud de mansedumbre. Espíritu habla a la actitud del ser humano. Y dice lo siguiente: restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Cómo dice? ¿Considerándote qué? Otra vez, repitan conmigo. Dice, restaurarle, repitan, con espíritu de mansedumbre. Ok, no repita. Quiero decir esto, que es con una actitud de amor y verdad. Con la palabra, pero en amor, con misericordia. Considerándote a ti mismo. Aquí está algo clave. Considerándote que tú mismo puedes caer en ese mismo pecado, en esa misma falla, en ese mismo error de aquel hermano que fue sorprendido con esa falta. Dice, no sea que tú también seas tentado. Pregunta, hermano, a los varones. A ver, yo les voy a hacer algo a los varones, con el respeto que tienen nuestras esposas. Pero los varones muy a menudo somos tentados con la mujer extraña o con la que no es nuestra esposa, con aquella mujer que se quiere meter a nuestra vida y que a veces cedemos a la tentación, hermano, ya sea en el trabajo, ya sea en la colonia, en la escuela de tus hijos, o qué sé yo, hermano. Muchas veces los varones, y a veces, hermano, yo reconozco
y aquí que muchas veces los varones cedemos a esa tentación de la mujer extraña. Cuando hablo de la mujer extraña, me refiero a aquella que quiere usurpar el lugar de tu esposa. Esposas cubran a sus esposos. Hay maneras de cubrir a sus esposos a través de la oración, a través de las actitudes de amor, de cariño hacia tu esposo, a través de una vida íntima igual, una vida íntima bien en el Señor con tu esposa, con tu esposo. Pero muchas veces, hermano, la mujer extraña pues se va a presentar con minifalda, se va a presentar con un escote muy, de ese escote, se me fue la palabra, muy entallado, muy abajo. Y esa tentación, si nosotros no tenemos dominio propio, como varones cedemos. Y cuando cedemos a la tentación, ya se convierte ¿qué? En pecado. Da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado ya nos está errando, ya estamos fallando, ya no estamos dando en el blanco. Pero fuimos tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Porque te imaginas y empiezas a decir, ay, es que esa está muy guapa y, ay, no me ve mi esposa, pues voy a aprovechar ahorita que no me ve. Pero el que te está viendo es el Señor. Pero también las esposas pueden caer en tentaciones. Y de la misma manera con hombres, con otros varones. Ya eso no es del hombre solamente, ya también se da hacia la mujer. Cuando la mujer ingresa a la parte laboral, muchas veces nos damos cuenta que ahí la mujer puede ser tentada por compañeros de trabajo. Y si la mujer tiene cierta vulnerabilidad emocional, pues peor aún, cede muchas veces no tanto a los pantalones entallados del varón, no, porque la mujer no ve eso, pero a las palabras de amor y de cariño que aquel varón le da. Mientras que el hombre en la tentación es visual y cede a lo mejor a un escote corto, a una minifalda, a un pantalón entallado. La mujer contrario, no es visual, la mujer es más emocional, pero cede en tentación a lo mejor a las muestras de amor y cariño y ternura de otros hombres. Y cuando la tentación no se domina, entonces en nuestra vida cedemos al pecado. Y muchas veces, varones, hemos caído en esa tentación. Yo puedo dar muchos ejemplos, pero yo quiero darles las herramientas para cómo tener una buena actitud, diga conmigo, actitud hacia el pecado. Sigo leyendo. Restaurarle con espíritu, con una actitud de mansedumbre, es decir, de amor, de misericordia, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros seamos tentados de la misma manera. Y luego dice, sobrellevad. Di conmigo, sobrellevad. Eso es una responsabilidad de todos. Mira, yo hace unos años atrás, recuerdo que me encontré a un varón en una tienda. Era un varón que venía y que le estaba echando ganas, pero que batallaba con el alcohol. Y un día yo llegué ahí en una tienda de aquí de Zumpango y de repente voy entrando y el hermano va saliendo con una cerveza, pero no cualquier cerveza, era una patona, una caguama de esas que... Y de repente el hermano me ve así y casi tira el envase, así como que para que no me diera cuenta, me iba a dar cuenta. Pero yo en ese momento, hermano, los saludé normal. Y él así de, pastor, así de que, pastor, ¿qué haces así? ¿Cómo está? Yo bien. ¿Tú qué dices? ¿Cómo está? No, yo bien. Y como que la quería esconder, pero pues estaba grande y oscura. Pero en ese momento, hermano, en ese momento yo no le dije nada. Hasta me puse a platicar. Él solito confesó, híjole, pastor, ya me cachó. Yo le dije, mira, ya iba a decir el nombre.
Ya no viene. Está en ese proceso, sigue en esa lucha. Es un hermano, no, ya no viene, eso es verdad, ¿eh? Y yo le iba a decir, mira, fulano de tal, échale ganas, no te dejes vencer. Déjame orar por ti, yo voy a orar por ti. Porque ve lo que dice la palabra: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Si tú ves a un hermano que se dio a la tentación y lo agarras infragante, y lo agarras en el momento en el que el pecado dio a luz, ora por él. Exhórtale, pero con amor, con verdad, con mansedumbre. Y sobrelleva las cargas. Dile, yo voy a orar por ti. Mira, yo no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor de repente ves al hermano que está engañando a su esposa, y tú dices, mira hermano, no le voy a decir a tu esposa, pero por favor arrepiéntete y cambia, porque tarde o temprano las cosas se dan, solitas salen a la luz. O de repente ves al hermano fumando o con unas palabrotas, híjole. Yo recuerdo, hermano, hace años, cuando recién nos convertimos al cristianismo, a mí se me salían unas palabrotas. De hecho, cuando yo era joven y yo ya iba a la congregación y supuestamente ya me había decidido por seguir a Cristo, mi esposa un día, cuando terminamos un servicio juvenil, bien contentos, gloria a Dios, ese día me invitaron a quedarme al ensayo. Todavía no formaba parte de la alabanza, pero recuerdo que yo salí aquí en Zumpango, me fui al centro de Zumpango, me encontré a mis amigos de la parranda, y ya te los imaginarás, con la cerveza, y lo peor es que en bolsa, ¿no? Así dices tú, y la tenían ahí. Y yo me acerqué con ellos y me dijeron, ¿qué ya no te echas? Y yo, por pena y para que ellos entendieran, le dije, no, es que estoy jurado. Pero pues yo pues en la iglesia cristiana no se jura, ¿verdad? Pero era para que a ver si me dejaban. Y uno me dice, no importa, vente, es viernes o es sábado. Y que empiezo a echarme una, luego otra, y de repente mi esposa venía con otros hermanos, así, todavía éramos en ese entonces amigos, no éramos ni novios, pero pues estábamos en el grupo juvenil, y de repente me ven ahí. ¿Te acuerdas cuando me cachaste? Así ahí atrás. Y ese día yo ni sabía ni qué, yo así me quedé. Pero yo recuerdo que ella y sus hermanos y los muchachos que estaban ahí dijeron, vamos a seguir orando por ti, Omar. Yo estaba apenado, muy apenado. Yo dije, no, es sidral. No, ¿cuál sidral? Pero cedí, caí en la tentación. Y cuando caemos en la tentación, hermano, lo que sigue es dar a luz el pecado. Pero cuando nosotros entendemos y consideramos lo siguiente, hermano, del mismo texto, porque no estoy brincando el contexto, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Le voy a decir algo, hermano. Yo recuerdo que había un líder juvenil que siempre decía, Omar, yo estoy orando por ti. Siempre me veía en todos. Daniel Montiel, Pati, ¿te acuerdas de Daniel Montiel? De hecho, hasta Pati nunca dejó de orar. La hermana Pati, que está aquí como Ujier, fue mi maestra de adolescentes. Todo lo que le hice pasar, ni te imaginas. Todo lo que le hice pasar. Pero yo recuerdo de este hermano, es un hermano muy querido. Él todavía vive, él de otra congregación. Siempre que pasaba, y a mí, a la bolita ahí, siempre nos decía, yo estoy orando por ustedes. Él tenía siempre una actitud, siempre muy, muy positiva a las cosas del Señor. Una actitud siempre a que si él te escuchaba decir una grosería o te veía decir que tú estuvieras haciendo mal, nunca te juzgaba. Siempre te exhortaba, pero con amor y mansedumbre. Contrario a otros que nada más desde lejos me veían y decían, ándale,
Ese es el hijo de el superintendente de la congregación. En ese entonces mi papá estaba como superintendente, como un diácono, para que usted me entienda, de la congregación. Y su hijo adolescente en rebeldía, y siempre había y es el hijo del diácono, es el hijo del superintendente. Pero contrario a este hermano, siempre me decía: yo estoy orando por ti, yo estoy orando por ti. Y no dejo de orar. Hermano, esas oraciones de todas aquellas personas que saben sobrellevar la carga de otros, tarde o temprano tienen un fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted lleve. Esa es una buena actitud para sobrellevar las cargas de los otros. Si un hermano se te acerca y te dice: hermano, yo estoy batallando con esto, pero te tengo confianza y yo quiero que tú ores por esto, ¿qué tienes que hacer, hermano? Orar, exhortarle con un espíritu de mansedumbre, con misericordia, con amor, y sobrellevar la carga de él. Yo sé que tú tienes cargas, yo sé que tú tienes pesar. Mire, aquí hay muchos hermanos que a mi esposa y a mí siempre nos están cubriendo, están pendientes de nosotros, y no precisamente cuando se enteran de un pecado, no, porque pues le pedimos a Dios que nos ayude a caminar en una vida íntegra día con día. Pero cuando se enteran de que si estamos enfermos o estamos pasando por una situación económica o le pasa algo a mis hijos o X, siempre el de: hermano, no te preocupes, vamos a estar orando por ustedes. Hermano, no te preocupes, vamos a llevar esa carga por ustedes. Hermano, no te preocupes. No quiero decir nombres porque son muchos los hermanos que siempre están pendientes. Y eso, como pastor, para mí es una bendición poder saber que hay alguien que está orando por nosotros. Pero qué bendición sería que todos, hermanos, tuviéramos un hermano con quien recargar nuestras cargas y nuestras tentaciones y todas aquellas cosas que nos aquejan, y no recibir una crítica destructiva, sino al contrario, una exhortación en amor y mansedumbre, una exhortación en misericordia. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Verso 4, Gálatas 6, verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermano, esa es tener buenas actitudes hacia el pecado. Hermano, a manera de lista, quiero enumerar algunas de las cosas que el pecado hace en tu vida. Número 1, los pecados de cada individuo los separan de la comunión con Dios. Hermano, cuando nosotros pecamos, como nuestra salvación no es por obras, no perdemos nuestra salvación. No perdemos nuestra salvación, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Si tú tropiezas hoy, no pierdes tu salvación. La manera, hermano, de poner en riesgo nuestra salvación es cayendo en la apostasía, en el abandono deliberado de nuestra fe. Pero si tú en tu caminar cristiano, imagínate esta carrera, hermano, imagínate que estuviéramos en una carrera literal de maratón, y de repente está Rafa, están mis hermanos, están Eric, está cada uno de nosotros con nuestros tenis, nuestro short, ya listos para la carrera. Y es una carrera, es nuestra carrera cristiana, pero literal, imagínense que sea un maratón. Y de repente tú vas en el maratón, todos estamos dentro de la carrera. Pero si infringes, si caes, si te quedas, estás dentro de la carrera. Son acciones que te pasan dentro de la carrera. Pues los que estamos atrás o los que vamos ahí, ayúdenlo a levantarlo.
Díganle, yo voy a correr por ti, agárrate de aquí, vámonos juntos. Esa es la manera de sobrellevar la carga. Y esa es la manera, hermano. ¿Cuál es lo difícil? Que cuando vamos en la carrera alguien abandone deliberadamente y diga, yo ya no quiero continuar, y se retire. Pero hermano, imagínense la carrera del cristiano. No es fácil, no es fácil. Hay otro versículo, no lo tengo a la mano porque no estaba dentro de mi estudio, en donde dice, de hecho hay una canción la cual nos enseña que debemos de despojarnos de todo lo que nos asedia, de todo peso, y eso habla del pecado. Para correr nuestra carrera, hermano, tenemos que quitarnos todo peso. Entonces recuerde, hermano, los pecados de cada individuo nos separan de la comunión de Dios. He aquí también, hermano, debemos de reconocer que el hombre no nace pecador. La condición, hermano, que nosotros tenemos, ponga mucha atención, Deuteronomio, vaya a Deuteronomio 1:39. Y vamos a ver, hermano, sabemos que el pecado de Adán y Eva, el pecado original, fue trasladado de generación en generación hasta nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Pero debemos de recordar, hermano, que un bebé no nace pecador. Vean lo que dice Deuteronomio 1:39. ¿En qué sentido no nace? O sea, no tiene malicia, no tiene maldad. Trae el pecado original que le fue heredado por la causa del pecado de Adán y Eva. Todo eso lo reconocemos. Y por causa de ese pecado nos encontramos separados de Dios. Pero el niño, un bebé, tiene en su vida lo que nosotros le conocemos como, tiene un grado se me fue la palabra ahorita, inocencia, gracias. Y dice Deuteronomio 1:39, y vuestros niños, aquí habla de los niños pequeños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. O sea, el mismo Dios declara que vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, o sea, ellos no tienen un estado de inocencia, dice, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos heredarán. ¿De qué está hablando? De la tierra prometida que Dios había prometido para aquella generación. Los adultos pecaron, los adultos erraron, abandonaron su carrera. El pueblo de Israel pecó, abandonó su carrera, no quiso seguir la ley de Dios. Sin embargo, Dios dijo que a sus niños, a sus hijos que no saben entre lo bueno y lo malo, a ellos les iba a dar por herencia lo que les había prometido. Y vemos, hermano, que fue toda una generación la que murió en el desierto. ¿Cuántos han visto esa historia, verdad? Ok, hermano. Salmo 51:5, no vaya, yo se lo voy a leer. Dice lo siguiente: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí, hermano, podemos ver que aunque David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, tiene que ver, hermano, no con la vida de David, sino con la vida de lo que hicieron sus padres. Sin embargo, David se le consideró un hombre conforme al corazón de Dios, porque David tenía una actitud, diga conmigo actitud, un corazón lleno de arrepentimiento. Día a día que pecaba David, siempre buscaba arrepentirse, siempre buscaba el favor de Dios, la dirección de Dios. Hoy en día, muchos cristianos, a pesar de que hemos pecado, no cedemos o no queremos reconocer. Hermano, tenga cuidado. Ve lo que
el pecado puede hacer en nuestras vidas. El pecado es una fuerza engañosa que llega con la tentación. El pecado endurece nuestro corazón. Es progresivo en naturaleza. De una cosa te lleva a otra y te lleva a otra. La mentira te lleva muchas veces. Vimos cómo pasó con David, con Betsabé, que David dice que estaba en el patio del templo en una forma alta y estaba de ocioso, no tenía nada que hacer, y dice que a lo lejos vio como una mujer muy bella se estaba bañando y la tentación, hermano, yo me imagino que cuando David vio ahí en ese momento era tentación. Él pudo pudo haber tenido dominio propio para no ver, pero dice que la tentación le ganó y empezó a observar a esta mujer que se estaba bañando. Y de repente mandó a investigarla y sabía que su esposo era una mujer casada y que él no podía estar con ella. Sin embargo, dice la Biblia que David no tuvo una actitud adecuada, sino al contrario, cedió a la tentación, cayó y de repente la invitó a su palacio y cedió con ella hasta que tuvieron relaciones sexuales, hubo un adulterio y luego David, hermano, al darse cuenta que Betsabé estaba embarazada y estaba esperando un hijo de él y ya venía su esposo que venía de la guerra, pues de un pecado lo llevó a otro y le pidió a uno de los líderes de aquel entonces de su ejército que mandara a este varón, esposo de esta mujer, a primeras filas para que así muriera en el enfrentamiento y ella pudiera, y David de una manera oculta cubrir su pecado, pudiera casarse con ella y que nadie se diera cuenta de lo que había cometido. Pero oh sorpresa, que no fue así. Y tarde o temprano vemos el desenlace de que una cosa lo llevó a otra, hasta que al final del día, ese bebé, cuando nació, ¿qué le pasó? Murió. Fue una de las consecuencias del pecado de David. Y David, hermano, reconoce muchas veces que él cedió a la tentación. Sin embargo, vemos a un David que siempre buscó el perdón de Dios. Y con eso quiero acabar. Y si el grupo Alabanza pudiera subir y abrir. El pecado endurece el corazón, es progresivo en naturaleza. Un pecado nos lleva a otro. Sus placeres son solo temporales. Tiene una paga que es la muerte espiritual. Y si no te arrepientes, la condenación eterna. Mata el sentido de la vergüenza, es decir, llega el momento en que ya no tienes ni vergüenza de cometer lo que estás haciendo, porque el pecado, el enredarse día tras día con el pecado, mata el sentido de la vergüenza. Y el cristiano debe de tener la disposición correcta, la actitud correcta en cubrir sus pecados. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de cubrir nuestros pecados. Número 1, hermano, para ir al final, ponte de pie. Quiero terminar diciéndote lo siguiente: no trates de ocultarlos. Ten una actitud correcta. Si tú estás en pecado o si hemos caído en pecado, no trates de ocultarlos. Confiesa tus pecados. No niegues la existencia del pecado. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Y no solamente arrepiéntete, abandona tu pecado. El cristiano debe tener la actitud apropiada a las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado es separación con Dios. Trae venganza el pecado, causa que no vayamos al cielo. Y la paga del pecado, hermano, es la muerte.
trae castigo. Una actitud apropiada hacia el castigo, hermano, de aquellos, la actitud apropiada hacia el castigo de aquellos que mueren en pecado es lo siguiente. Puede ser muerte física adelantada, muerte espiritual, y puede ser una separación total, aún en la vida del cristiano. El pecado puede endurecer tu corazón, y el endurecimiento, hermano, puede crear una raíz de amargura y puedes quedar a la deriva. Y el quedar a la deriva, cuando el corazón se endurece por el pecado, cuando el corazón se endurece por las actitudes incorrectas ante el pecado, podemos caer en la apostasía, el abandono deliberado de la fe. Hay gente que no se arrepiente de su pecado y hoy han apostatado, han abandonado la fe. Y cuando tú abandonas la fe deliberadamente, pones en riesgo tu vida espiritual. Cierra tus ojos. Vamos a dejar que el grupo Alabanza nos ministre con este último canto.